Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo estoy muy emocionada de hablarles de esta serie que acabo de ver. Es una serie que seguramente estarás escuchando porque se estrenó recientemente en Netflix y todo el mundo está hablando de esta serie, Bebé Reno. Así que quédate porque vamos a hablar muchas cosas psicológicas de la relación que tiene el personaje principal con una de las personas que vemos en esta historia le afectaron durante su vida. Y es que tomemos en cuenta que esta historia es una historia basada en una historia real. Así que es una historia que conmueve, una historia que honestamente pega en lo más profundo de nuestro ser y que nos hace cuestionarnos también sobre la dinámica que tenemos con las demás personas. Es decir, ¿por qué tenemos relaciones tóxicas? ¿Por qué tenemos relaciones tal vez que sabemos que no nos están ayudando? Relaciones donde probablemente queremos salir, pero hay algo que nos está manteniendo dentro de esta relación. Así que comencemos a hablar sobre Bebé Reno. Y bueno, pues el protagonista aquí es Donnie Don, una persona que se dedica a hacer comedia. Los 3 primeros episodios, de los cuales hablaré sin spoilers. Cuando hable con spoilers, hablaremos a partir del 4.º episodio. Y en el 4.º episodio estaremos viendo cómo es que este hombre nos cuenta más sobre su historia y sobre por qué esta historia está contándose como está siendo contada y por qué es que hemos llegado hasta el punto de decir: Donnie, haz algo, por favor. Porque Donnie, pues aparentemente tiene el control de su vida, pero vemos que no es así, puesto que las decisiones que Donnie está tomando son decisiones que en muchas ocasiones nos preguntamos: Donnie, ¿qué rayos estás haciendo con tu vida? Así que en estos primeros 3 episodios vemos como una mujer en los primeros 3 minutos, 2 minutos, así que esto no es spoiler, una mujer entra a la cantina donde Donnie trabajaba y le ofrece un té, digamos que cortesía de la casa. Aunque no está como tal permitido hacer esto, Donnie, por verla que está en un momento vulnerable, en un momento difícil, puesto que llega llorando, se siente mal por ella y esta sensación de verla llorar, de ver a una mujer triste, etcétera, pues le conmueve y eso hace que Donnie le ofrezca una taza de té. Al ofrecerle esta taza de té, esta mujer no sabe que Donnie será próximamente ese objetivo, ¿no?, de ese acercamiento y de este enfoque a todo su cariño y a toda su atención, por lo cual Donnie no sabe tampoco que al ofrecerle esta taza de té ha cometido un gran error. Así que Marta se obsesiona completamente con Donnie Don, quien además en todo esto, él es el protagonista y él es quien escribió esta obra que nos trae Netflix y además es el showrunner, el protagonista y el escritor de esta serie, puesto que está basada en una historia real, basada en su propia historia. Así que el nombre real de esta persona es Richard Gatt. Sin embargo, bueno, pues utiliza un seudónimo, el cual por esto se llama el personaje Donnie Don. Así que es una historia que nos impacta, puesto que pareciera ser que todo ha sido inofensivo. Lo que acabo de platicarles sobre esta acción de ofrecerle un té pareciera ser inofensivo, pero realmente se vuelve en la peor pesadilla de su vida. Así que Donnie, después de ofrecerle esta taza de té, se convierte en víctima de acoso de Marta. Marta es una mujer que se hace pasar por abogada y que comienza a acosar a Donnie y que incluso al ver que Donnie no detiene este acoso, es decir, no le pone un límite, no le dice: ¿sabes qué? No me interesas, no me interesa tal vez tener una relación contigo, ya sea de amistad o de algún tipo de afecto, no la detiene, nunca existe un: ¿sabes qué, Marta? Hasta aquí es suficiente, por lo cual Marta comienza a acosarlo.
De cierta forma, al escuchar el nombre de Donnie, lo comienza a investigar y así es como llega al primer contacto de tener su email. Al tener el email de Donnie, hace que este hombre se vuelva en alguien atosigado y atormentado por esta mujer llamada Marta. Así que Marta comienza a enviarle emails día tras día, uno tras otro, hasta completar aproximadamente 150,000 emails a lo largo de lo que dura este acoso. Así que Donnie, sin saber qué hacer, comienza a vivir su vida, pero ya con este miedo constante de tener a esta mujer detrás de él. Así que vemos como Marta posteriormente no solamente le manda emails, sino que también encuentra su Facebook y comienza a stalkearlo, convirtiéndose así en una acosadora terrible y en una acosadora de la cual no se va a poder desprender y no se va a poder quitar de encima Donnie, puesto que además comienza Marta a stalkear también a sus seres queridos y no conforme con esto, pues Donnie tiene una relación con una mujer trans. Sin embargo, se ve tan acosado y tan amedrentado por esta relación con Marta, una relación que realmente no quiere. Sin embargo, Marta pues prácticamente lo está obligando a ello, al obligarlo constantemente a tener acercamiento con ella. Y es por esto que Marta, al continuar pues acosándonos, genera que Donnie tenga miedo de tener una relación con Terry, la mujer trans, y es esta relación la que se convierte en una relación importante y significativa para Donnie. Pero bueno, tenemos el caso de que Marta llega a un punto tan atosigante, a un punto en donde ya marca mucho o demasiado miedo, que es algo bastante fuerte para el personaje y que hasta nosotros mismos decimos, ¿cómo es que esta mujer ha llegado hasta este punto en la historia donde incluso se ha metido como una intrusa en la casa de Donnie, aparentando ser otra persona? Y así es como tiene la dirección de este hombre y lo atosiga, llegando al punto en el que pues golpea a su pareja, es decir, a Terry. Y bueno, este es un breve resumen prácticamente de los 3 episodios, con pues algunos detalles, pero que no te spoilean de una manera tan fuerte. De hecho, pues no tiene spoilers, justamente porque me parece que esta es una premisa muy importante para que entendamos el contexto de todo lo que está sucediendo en la historia, es decir, de cómo Donnie y Marta y Terry están involucrados en esta historia. Y ahora vamos a uno de los puntos principales. ¿Por qué Donnie no denunciaba? ¿Por qué él no hacía algo? Bueno, en esta historia nos comenta Donnie que él era una persona pues que tenía un pasado secreto, un oscuro secreto. Y aquí es donde sí voy a hablar con spoilers, así es que mantente alerta a pues a los spoilers, porque aquí viene algo muy fuerte, y es que Donnie fue abusado sexualmente por una persona del medio que le estaba prometiendo que iba a tener mucho éxito y que iba a catapultar su carrera y que iba a tener mucho éxito. Así que mientras él le obedeciera, mientras él se mantuviera cerca, lo que iba a hacer es que le iba a ayudar a su carrera como comediante. Así que vemos que Donnie ha sido víctima y que en toda esta historia vemos como primero ha sido una víctima, ¿no? Pero también cómo es que ha llegado a este punto o a esta posición. Recordemos que no podemos, ni mucho menos tratar de decirlo, ni a veces yo quisiera decirles ni de pensarlo, ¿no? Pero es importante no culpar a la víctima. La víctima no tiene la culpa en ningún momento de ser abusado. Así que es importante que tomemos esto en cuenta para poder darle otra connotación a la historia. Y es que a pesar de que Donnie era una persona vulnerable, también él decide confesar que siente
culpa, pero también sabe que hubo una responsabilidad de su parte en asumirse como alguien diferente. Es decir, cuando una persona víctima de abuso se asume responsable, no quiere decir que esta persona tuvo la culpa o que esta persona fue quien indujo hacia que la abusaran, sino más bien cuando te asumes responsable, quiere decir que ahora vas a tener algunas acciones, tomar ciertas decisiones que te ayuden a no encontrarte en una vulnerabilidad como la que estuviste cuando te encontraste en este momento del abuso. Así que esto también te permite empoderarte y esto te permite tener una visión diferente y ya no ser esta víctima, ¿no? Sino que ahora eres un sobreviviente y ahora haces lo necesario para no encontrarte nuevamente en una situación así, puesto que ya te ayudas con factores protectores y no con factores que te vulneren. Y es así como vemos en la historia de Donnie, que es una historia que a mí me impactó muchísimo, puesto que al principio, incluso en Netflix, está como catalogada como comedia, y realmente no es una comedia. Sí hay momentos donde puedes sacarte una risa por algún chiste, por algún comentario que lo hicieron hilarante para que tú te rías a propósito. Sin embargo, cuando vemos que la historia no está tomando un rumbo divertido, porque nos adelantan o más bien porque nos explican después de estas decisiones que lo han llevado a ser víctima de abuso, nos damos cuenta de que no es nada una comedia. Y vemos que la historia de Donnie puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Es una historia cruda, real y que te golpea en la cara y que te dice, esta es la historia de cualquier persona. No tiene un final feliz, no tiene un final que querramos ver pues probablemente nuevamente. No es una historia que a lo mejor estés consumiendo constantemente. Yo la vi 2 veces y honestamente la vi porque me gustó bastante cómo es que esta realidad cruda nos la avientan en la cara y nos dicen, esta es la realidad de una persona que probablemente se ve a sí misma ahora como es. Creo que es importante saber que esta historia que Richard Gatt nos escribe y nos entrega como espectadores nos permite verlo vulnerable y nos permite verlo de una manera tan clara, sin esta apariencia tal vez de que muchos actores salen y se victimizan o utilizan este evento en su vida para hacerlo de manera mediática. Yo creo que este evento en la vida de Richard Gatt sí se hace de cierta manera mediática, pero sabe cómo utilizarlo para convertirlo en un arte. Es decir, recordemos que el cine y que todo esto que vemos nosotros en la pantalla chica y en la pantalla grande lo vemos transmitido ya como un arte. Y hay algunas cuestiones que podemos señalar de cómo es que la dependencia o la codependencia de esta relación entre Marta y Donnie hacen que se mantengan juntos. Y es que pareciera ser que esta historia, es decir, que esta relación son como 2 caras de la moneda. ¿Por qué? Cuando nosotros nos encontramos con una moneda, vemos que nunca van a poder estar juntas estas 2 caras, pero siempre van a estar unidas por algo. Y es este medio, ¿no? Pues la parte del medio, las que va a unir estas 2 caras. Así que vemos que Donnie y Marta son 2 caras de la moneda que nunca se van a separar, pero que justamente, como dice esta frase, Dios los hace y el diablo los junta, porque encontraron justamente la medida de pues que necesitaban para poder encontrar a la persona que le ayudaba con esta codependencia. Es decir, Donnie necesitaba a una persona que le estuviera halagando, que lo viera como él quería que lo vieran, que le estuviera diciendo palabras, que estuvieran al pendiente. Y Marta necesitaba tener una persona a la cual halagar, una persona a la cual tomar como si fuera alguien de que para pues que le ayudara y con quien sostenerse para ayudarle a mantenerse pues
digamos que a salvo, ¿no?, de ciertas cuestiones que le hacían tener miedo, que a lo mejor le daban angustia o que le hacían sentir ansiedad, miedo, tristeza, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en esta historia Donnie y Marta tienen este ganchito, por así decirlo, emocional. Es decir, como que uno tenía la forma de dar y la otra persona era el recibir. Entonces por eso se hace este enganche tan fuerte que Donnie y Marta, a pesar de que tienen una relación tóxica, Donnie no deja que Marta se vaya de su vida porque es lo que él necesita. Y vemos en el cuarto episodio cómo es que Donnie nos declara que justamente sabía que necesitaba a Marta para sentirse bien consigo mismo, para sentir que su carrera como comediante estaba avanzando. Y en este cuarto episodio también nos explica sobre el abuso que vivió. Y es que nuevamente vemos cómo fue víctima de abuso por esta misma situación que tal vez desde niño, tal vez desde muy chico, tenía como este problema, ¿no?, y que nunca resolvió. Entonces vemos cómo se mantuvo en una posición de víctima justamente porque alguien tomó la decisión de hacerle daño y desafortunadamente él, estando en una situación vulnerable, tuvo o estuvo en la posición de ser víctima de una persona que desafortunadamente utilizó todas sus estrategias y todos los medios para hacerle daño física y sexualmente. Así que tenemos aquí un tema muy grande, porque yo creo que si Donnie se hubiera conocido más, emocionalmente hubiéramos tenido otra historia. Yo creo que si Donnie hubiera ido a terapia, hubiéramos tenido otra historia y no hubiera sido víctima 2 veces. Además, Donnie en una parte de esta historia platica cómo es que sentía cierto rechazo a sí mismo, cierto odio a sí mismo, y cómo es que esto era para él una adicción, puesto que cuando intenta amar a la mujer trans no puede alcanzar este punto de amarla lo suficiente como para deshacerse de Marta. Entonces vemos aquí que no puede deshacerse de Marta porque es decirle adiós a los halagos, decirle adiós a la persona que lo veía cuando él era invisible, decirle adiós a la persona que se mantenía pendiente de él. Era la única persona que le preguntaba tal vez, ¿cómo estás? Te quiero, mira, ánimo, etcétera. Entonces, Marta incluso en algún momento de la serie le dice, ¿sabes qué? Quiero ayudarte a reparar esto que se rompió. ¿Quién te hizo daño? Y Donnie piensa como, ¿cómo sabe esta mujer que estoy dañado? Y así es como Donnie no quiere deshacerse de su stalker, de su acosadora principal, puesto que deshacerse de Marta sería como deshacerse de esta atención que ha querido recibir durante mucho tiempo y no sabemos desde cuándo. Además, también vemos cómo es que cuando se acerca con este hombre que le promete y le dice que va a catapultar su carrera, también vemos cómo es que no se quiere deshacer de alguien que lo está ayudando y que lo ayuda para poder llegar a donde él quiere llegar. Además, se siente una persona invalidada, una persona que siempre han rechazado, una persona que tal vez no tiene valor como persona para poder llegar al lugar donde él merece estar. Así que vemos que al tener también a este hombre diciéndole tú vales mucho, tú eres esto, y tener las palabras que él siempre quiso, vemos que es como una autoridad que no solamente él respeta, sino que también puede ver como este abrazo paternal, esta mirada paternal donde él se siente aceptado. Y es que es muy interesante porque también vemos en un episodio cómo es que su padre lo rechaza, es decir, rechaza el abrazo que su hijo le iba a dar, y es como, wow, el papá lo rechazó de manera tan cruel que honestamente sentí horrible en esta parte de si supieras cuánto necesita tu hijo este abrazo, y cómo es que también este padre en su manera de enfrentar las cuestiones de vida lo hace de manera errónea, no asertiva, puesto que
Esa es una parte muy graciosa en la serie donde cuando ya empieza a acosar Marta también a los padres de Donnie, comienzan a hablar por teléfono y le empieza a insultar el padre a Marta y dice, ¿sabes qué? Te voy a cortar tal, tal, tal y te voy a hacer esto y esto y esto. Y es muy gracioso, a mí me dio muchísima risa esa parte, pero también es muy interesante cómo este padre no actúa de manera asertiva, sino que su manera violenta y agresiva de querer solucionar las cosas es su manera de también protegerse, porque la situación, claro, se estaba saliendo de sus manos y pudiera hacer que perdiera el control, pero aquí es pues interesante cómo el padre se mantiene como esta posición agresiva, se mantiene con una posición violenta y que además rechaza a su hijo, es decir, como que tal vez esta cuestión, ¿no? de demostrar afecto de manera cercana, de manera pública, etcétera, pues esto pudiera hacer que al padre le quitara como esta idea de que es hombre, de que tal vez esto no lo hacen los hombres, ¿no? Y finalmente cuando le declara todo lo que está sucediendo, cuando le dice, ¿sabes qué? Papá, mamá, soy gay y además me violaron, creo que fue una escena muy impactante, una escena que honestamente te mantiene en el filo de tu asiento porque estás esperando la reacción de su padre y cuál es la sorpresa de que su padre también fue abusado y lo convierte no solamente, no lo ve solamente como un hijo, sino ahora también lo ve como un igual de ahora somos alguien que comparte esta misma vivencia, que tuvo esta misma experiencia y que te entiendo completamente porque él le dice, Donnie le dice a sus papás, no querían que supieran ustedes esto, porque si ustedes lo sabían, yo pienso que van a pensar ustedes que soy menos hombre por esta situación que a mí me pasa. Entonces lo que el padre hace es, le confiesa que él también fue abusado y que pues no por esta situación va a hacer que él lo vea de diferente manera, que él no piensa que por esto que le pasó es menos hombre, sino todo lo contrario. Creo que aquí lo afirma y les da mucha, pues le da mucha confianza y además finalmente vemos cómo es que lo abraza a su hijo y esta escena fue enternecedora. Ahora recordemos que las personas que son víctimas de violación tienen estas características de obviamente perder la confianza, obviamente tener pues muchísimo en cuanto a consecuencias emocionales y en su psique. Así que vemos cómo es que Donnie tiene estas consecuencias justamente porque él dice que no entiende por qué después de haber tenido esta situación de la violación, comienza a buscar otros lugares y comienza a ponerse en posiciones de riesgo o en situaciones de riesgo. Creo que aquí la explicación es porque Donnie intentaba mantener el control. Muchas veces los que son víctimas de abuso no saben qué hacer, puesto que al sentir esta culpa y al sentir que pues se están perdiendo como en la situación en general, no pueden resignificar esto. Entonces comienzan a actuar de cierta manera que los llevan a tomar acciones que tal vez incluso también les esté haciendo tomar malas decisiones. Aquí me parece que Donnie es quien está buscando en no solamente descubrirse de manera sexual, sino en también buscar mantener o retomar el control para poder decir, esta es mi vida, este soy yo y esto es lo que voy a hacer ahora con mi sexualidad. Creo además también que la pareja que les comentaba, Terry, al ser transexual le permite estar en ese inter. ¿Por qué? Porque tenemos estas cuestiones, entra en esta dualidad. Donnie tiene esta cuestión de sintió placer al tener esta experiencia, pero tuvo mucho dolor psíquico, puesto que fue sin su consentimiento y todo lo que conlleva un abuso. Así que creo que Terry está a la mitad, es decir, que le permite físicamente verla como una mujer, es decir, lo que está socialmente aceptado, incluso él lo habla y lo explica él cómo es que
no quiere salir con ella públicamente porque le da pena, pero sí también se siente muy bien estando con ella, y creo que esta cuestión tiene que ver con esta dualidad de el cómo vivió este placer, pero a la vez también este dolor, y ahora tiene que lidiar con ello. Y en muchas ocasiones y muchas veces esta cuestión física de lo que las personas víctimas de abuso sufren, lo tienen que lidiar con estos dos puntos tan importantes, que es el placer y el dolor. Son dos cosas que chocan en este momento cuando se sufre una violación o un abuso. Así que Donnie lo vemos como lo ejemplifica y lo deja tan claro que lo vemos en la pantalla chica de manera grandiosa, y seguramente hay otras historias que también lo han representado y nos lo han mostrado, pero aquí Donnie nos enseña de manera transparente sus dudas sobre su sexualidad, sus dudas y sus ideas que está teniendo en ese momento. También vemos al final cómo es que se llama, o la razón por la que se llama bebé reno, y es que Marta le dice: mi historia es que cuando mis papás peleaban, pues nos demuestra ahí Marta que tenía una historia de violencia familiar. Así que al ver que tiene una historia de violencia familiar, también vemos cómo es que tomaba su peluche, un peluche que era un bebé reno, y que era el que tomaba, lo abrazaba y se cobijaba o encontraba este consuelo en este peluche hasta que la pelea terminaba. Cuando escucho esto, me recuerda mucho al objeto de transición. En psicoanálisis se le llama objeto de transición a este objeto que le ayuda al bebé a separarse de la madre, y el objeto que todo bebé necesita para pues no sentir esta angustia tan fuerte, ¿no? Y además para sentirse de manera independiente. Cuando un bebé nace, se siente como una extensión de la madre, o más bien siente que su madre es una extensión de sí mismo. No puede diferenciarse de sí mismo con la madre, puesto que al tener, por ejemplo, cuando lo amamantan o cuando la mamá lo arropa, etcétera, siente que es él mismo teniendo pues estas funciones, ¿no?, que lo están ayudando a sobrevivir. Sin embargo, cuando empieza a darse cuenta de que es independiente, que son dos cuerpos distintos, es cuando hay un objeto que también le puede ayudar al no estar cerca, para mitigar esa angustia de me está faltando esta protección. Así que toman un objeto, y que muchas veces por eso también vemos que los niños viven con pues juguetes, ¿no?, favoritos, una manta, y normalmente es algo suavecito, algo que les está arropando, algo que les esté ayudando a justamente mantener esta angustia de manera pues relajada, tranquila, etcétera. Y vemos que probablemente este objeto no solamente se convirtió en este objeto de transición, sino algo más grande para Marta, ver cómo este bebé reno pues era algo que la mantenía en su realidad. Sin embargo, vemos también y entendemos, y es justamente esta empatía que sentimos por Marta, algo bien complicado, porque entonces vemos cómo Marta también sufrió en su infancia, y vemos cómo es que Marta tuvo pues estas situaciones que no nos explican con más detalle, pero que seguramente nos llevaron a la empatía, al entender que, claro, ella también sufrió violencia, y probablemente por esto esta distorsión de la realidad donde ella pensaba, ¿no?, que tenía una relación con Donnie. Al tener a Donnie también con esta necesidad patológica de atención, de cariño, de mantenerse con una persona cerca, hace clic con esta otra necesidad de Marta, de tener a alguien que la proteja de estos momentos que vivió en su infancia. Así que esto es lo que le ayuda, y por eso le dice: tú te pareces a ese bebé reno. Creo que más que parecerse físicamente, porque evidentemente no es algo físico, no vemos que Donnie tenga cuernitos ni mucho menos, sino que hace esta tal vez relación de
esta persona me puede proteger de mi soledad, de mi tristeza, del que nadie me hace caso, del que se burlan de mí, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí cómo se conjuga y creo que llega a una relación de codependencia patológica, es decir, enfermiza, donde no es solamente ya él me gustas, me atraes, sino que más bien comienza a hacerse esta relación. Y hablemos del final. Un final muy interesante. Un final que he escuchado en redes sociales, que algunos otros han explicado, pero que he entendido que no es lo que ustedes creen. Pero antes de explicar el final, les voy a invitar a que si les ha gustado este video, le den like, se suscriban y le piquen a la manita arriba, además de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos que voy subiendo a este canal. Así que hablemos ahora sí del final. Cuando en el final llega Donnie y llega llorando porque además va a la casa de su abusador, llora al bar y se dan cuenta de que se le olvidó su cartera. Dice, salí sin la cartera y el bartender que le está atendiendo le dice, no te preocupes, yo disparo, ¿no? Y entonces, es decir, yo te lo pago, no hay problema, yo te invito. Y es esta la misma acción que tuvo él al principio de la historia con Marta. Recordemos que él fue el que le invitó una taza de té cuando vio a Marta llorando en la barra. Tal cual empieza la serie, es tal cual como empieza. Ahora, ¿será que Donnie al escuchar esto levanta la cara y ve al bartender? Y muchos dicen, claro, porque ahora él se ha obsesionado con el bartender. Creo que no. Creo que más bien escuchando como diferentes puntos de vista, no es que se esté obsesionando ahora él, más bien ahora entiende por qué Marta hizo lo que hizo, por qué en este momento de vulnerabilidad él ahora se siente tal vez agradecido y tal vez existan sentimientos de agradecer, pero de sentir que es visto y que alguien se está preocupando por él o que alguien está empatizando con él, y entonces esto fue lo que probablemente generó con Marta, y así él entiende lo que hizo, que no solamente fue que en una frase cuando Marta lo golpea, porque llega un punto donde lo golpea y pues con un vaso de vidrio lo lastima, él dice, solo le ofrecí una taza de té, refiriéndose a su primer encuentro. Así que creo que en este evento o en este momento donde él se encuentra en una posición contraria, entiende que para él solamente fue una acción de darle o regalarle una taza de té, pero que en un momento de vulnerabilidad o en un momento de dificultad, no solamente era la taza de té, era una acción que estaba diciéndole algo más que solamente la taza de té, era explicarle, más bien era hacerle sentir que estaba siendo vista, es decir, él a Marta, que le estaba viendo y que estaba empatizando con esto que ella estaba sintiendo. Así que por eso comenzamos con esta vertiginosa historia de acoso muy, muy interesante. Si tú puedes ver esta serie, te invito a que la veas. Honestamente, es algo muy que hemos visto pocas veces en televisión y de manera tan honesta, porque normalmente cuando vemos historias de abuso pues las vemos desde el lado de la víctima, pero desde una parte del dolor, de a lo mejor del victimizarse, del pues de la injusticia, y aquí vemos cómo es que sí es una víctima, sabe que es una víctima, pero también entiende cuáles son las acciones que lo han llevado hasta este punto y que desafortunadamente lo han hecho repetir y repetir y repetir sus comportamientos de conducta. Así que si tú alguna vez has estado en una relación tóxica o has tenido comportamientos de conducta que te hacen repetir ciclos, es decir, siempre te engañan, siempre te ponen el cuerno, siempre haces esto y resulta que a lo mejor te autosaboteas, etcétera, etcétera, es importante que acudas a terapia para que puedas descubrir por qué está pasando este ciclo de comportamiento, por qué te autosaboteas, por qué siempre tomas las malas decisiones en ciertas áreas de tu vida, etcétera. Así que él tenía muy poco autoestima, muy poco amor propio. Otra parte es que en el final, al ver y entender a Marta, creo que aquí
lo que hace la diferencia es que a pesar de que están en dos lados de la misma moneda, él sí tiene herramientas y recursos que lo van a ayudar a salir adelante. Es decir, tiene a su familia, a su papá, a su mamá, a su exnovia, y probablemente nos dan un indicio de que tal vez pudiera arreglar las cosas con Terry. Esto es una historia real, entonces actualmente el actor está dando entrevistas, etcétera, por lo cual pudiera ser que lleguemos a tener un poco más pues de su historia. Ojalá nos pueda decir en algún punto si tomó terapia, si hizo algo, porque en esta serie no nos explican, pero también dan a entender que pues realmente no hubo un cambio significativo, sino que a pesar de que él al final lo entiende, no sabemos si sale de ese bucle, aunque sí es complicado porque en el último episodio vemos cómo es que va y busca a su abusador. Yo en algún momento yo pensé que iba a decirle que lo iba a demandar porque ya estaba saliendo de su comodidad. Creo que este es otro punto donde él está constantemente en situaciones como víctima porque no sale de su comodidad. Siempre está en esta parte cómoda y no salía más allá. Sin embargo, cuando se quiebra en el penúltimo capítulo, ahí sale de esta comodidad, porque yo creo que hay algo muy importante. Siempre daba sus shows de comedia, pero no hacía algo distinto, a pesar de que él sabía que no hacía reír a la gente. Entonces, ¿por qué no hacer algo diferente? Y, o sea, él intentaba ser diferente, pero no le salía, no le interesaba a la gente. Eso no era lo que buscaba el público. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Bueno, yo supongo aquí que, de acuerdo a la personalidad de Donnie, era porque no salía de su zona de confort. Es decir, se mantenía en esta zona de confort que lo hacía repetir y repetir y repetir lo mismo que le pasa cuando se convierte en esta víctima. Se convierte en una víctima porque repite y repite y repite las malas decisiones. Entonces vemos que Donnie está en este bucle y nuevamente se expone o se pone en una situación de vulnerabilidad cuando busca a su abusador. Repito, yo pensé que le iba a decir, ¿sabes qué? Te voy a denunciar por lo que me hiciste, pero no, resulta que al final hasta parece ser que termina aceptando trabajar para él, cuando él sabe que esta situación fue la que lo llevó a ponerse en esta posición tan complicada. Y justamente por esto veo que esta posición de comodidad, porque es una posición de comodidad también, que vuelvo a repetir, no porque haya sido víctima significa que tengamos que culparlo y que él en estos patrones de conducta que está compartiendo con nosotros tan abiertamente significa que él tenga la culpa. Claro que no. Sin embargo, él menciona en esta historia cómo es que estas decisiones lo han llevado hasta este punto de su vida. Entonces, es una historia bastante amplia. Como ustedes verán, tiene mucha información también psicológica que podemos obtener y que podemos aprender. Así que yo te recomiendo mucho ver esta serie porque además también tiene una cereza en el pastel, que es justamente esta relación que tiene con Terry y la exploración al mundo de una persona que está explorando su sexualidad con una mujer trans. Me parece que además la actriz que interpreta a Terry es mexicana y muy bien ahí. Honestamente es que esto no es inclusión forzada, sino que más bien es representar justamente el orgullo arcoíris, el orgullo LGBT y declarar exactamente lo que necesitamos ver más en pantalla, que es cómo se sienten las personas trans, cómo se sienten las personas pues de la comunidad siendo representadas de esta forma, con estos miedos, con estas angustias y cómo ellos también van viviendo su propio proceso. Así que muy interesante esta historia, honestamente tiene mucho de dónde sacar. También vemos que Marta, pues evidentemente es una persona que distorsiona su realidad, pero que necesitamos tener mucha empatía con ella.
yo sentía que no merecía obviamente estar en la cárcel, pero termina en la cárcel, y no es que no mereciera porque no fuera delito, o sea, yo sé que pues, al cometer un delito, claro, te van a llevar a la cárcel, pero me parece que más que merecer la cárcel es ayudarle en su salud mental, porque este es un tema súper fundamental dentro de la serie, es decir, la salud mental y cómo es que debemos de trabajarlo y cuál es la necesidad de que todos pongamos atención a estos temas. Así que hasta aquí mi análisis o mi comentario, mi resumen sobre Bebé Reno. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y pues cualquier pregunta, duda, déjalo acá abajo en los comentarios. Cuéntame a ti qué te pareció esta historia, ¿te gustó, no te gustó? La verdad es que es una historia, yo la sentí muy amarga. Son de estas historias tan reales que te hacen pasar el rato amargo, pero que la recomiendo muchísimo. Así